Ya he podido probar la primera tienda alternativa al App Store dentro, en este caso, de la Unión Europea, y os voy a decir cómo es, si funciona y si realmente es seguro y los problemas que tiene realizar este proceso. Aún así, ya sabéis que ayer os presenté el nuevo emulador que ya está disponible en todo el mundo para iPhone, donde podéis jugar a juegos muy divertidos de vuestra infancia o de hace unos años. Por ejemplo, Mario Kart, Pokémon, Zelda y muchos juegos más que están disponibles. La verdad que me ha hecho mucha ilusión y tenéis el tutorial de cómo podéis hacer esto en ese vídeo. Aún así, en este vídeo os voy a hablar de otras aplicaciones y también, sobre todo, de la tienda alternativa Alt Store, que es la que nos centraremos, aunque también tocaremos otras que saldrán pronto. Y aunque estas tiendas alternativas de momento solo están dentro de la Unión Europea, puede que esta política se aplique fuera de la Unión Europea dentro de poco, así que estad atentos a este vídeo porque os voy a explicar un poquito cómo funciona todo este proceso y cómo sería también posiblemente en otros países. Empezamos por la descarga de esta aplicación, y es que esta tienda se llama Alt Store PAL y cuesta 1,5 euros al año más los impuestos, que son aproximadamente 1,80 € en España. Y esto es así como dice la propia aplicación, porque los desarrolladores de tiendas alternativas tienen que pagar una tarifa de 0,5 euros por instalación de sus aplicaciones a partir del 1.000.000 de instalaciones. Por lo tanto, estos desarrolladores, al ser totalmente indies, no les sería asumible y perderían un montón de dinero si no cobrasen por esta tienda. Así que, bueno, pues que sepáis que esto es una donación, por decirlo así, para que todo esto sea sostenible. Además, ojo, porque antes de instalar esta aplicación tienes unos requisitos. Debes saber que necesitas iOS 17.4 o posterior en tu dispositivo iPhone. También debes saber que está desarrollada por Riley Testwood. Esta es una persona que lleva muchísimos años ya trabajando como desarrollador, tiene ya una reputación bastante consolidada y por tanto estamos hablando de una persona bastante transparente. Además, esta aplicación es de código abierto, por lo que podemos ver todo el código que existe dentro de la aplicación y puede ser revisado por ti mismo, incluso si quieres, de una manera muy transparente. Pero antes de eso os voy a explicar cómo es el proceso de instalación, porque ojo, no es nada sencillo, incluso me ha parecido un poco tedioso y difícil para la mayoría de personas, no para mí, pero sí para el resto. Para empezar, una vez entramos dentro de la web de Alt Store, vamos a tener que realizar el pago y luego aquí son como 8 pasos. Primero de todo, nos saltará un pequeño pop-up donde nos dice que tenemos que acceder a los ajustes para aprobar la tienda. Así que nos vamos a los ajustes y aquí nos sale la opción de instalar tienda y nos vuelve a salir una ventana donde nos explica lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a instalar una tienda alternativa, por tanto tenemos que aceptar ciertas condiciones. Si lo permitimos, nos va a saltar otro pop-up directamente ya para instalar la aplicación. Al darle a instalar, otro pop-up de confirmación y ahora sí ya se instala como otra aplicación más y ya podemos entrar dentro de la tienda. Pero como habéis visto, creo que ha quedado bastante claro que nos vamos a instalar una tienda alternativa después de este proceso que yo creo que he contado al menos 5 pasos. Creo que cualquier persona le ha quedado claro que cuando instala esta aplicación no es casualidad lo que va a instalar. Una vez instalada, también debes saber que aquí en los ajustes de tu iPhone vas a tener una opción añadida. Esta opción se llama App Installation, en inglés instalación de aplicaciones en español, y aquí vas a poder ver, por ejemplo, información sobre la tienda, información sobre actualizaciones automáticas, el contenido dentro de la app. Aquí abajo vas a poder borrar directamente la tienda de aplicaciones. Si te has cansado de una tienda alternativa y no la quieres tener más, pues que sepas que pulsando aquí vas a borrar definitivamente, aparte en la propia pantalla de inicio. Pero bueno, vamos directamente a la tienda porque si entramos nos encontramos de momento con solamente 2 aplicaciones. Dentro de la Unión Europea tenemos el emulador Delta. Este es el emulador que fuera de la Unión Europea está de una forma completamente gratuita dentro del App Store. Ya sabéis que Apple lo ha permitido fuera y dentro del App Store estos emuladores, así que Delta, como el desarrollador también tiene la tienda alternativa, ha decidido ingresarlo dentro de la tienda alternativa para así, bueno, pues poder
sufragar un poquito los gastos de servidores y del feed tecnológico, la comisión que también aplica Apple. Así que sepáis que esto también está disponible. Ya os he explicado un poquito todo el emulador en el anterior vídeo. Y luego tenemos otra aplicación que también está co-creada por el desarrollador de la tienda, que se llama Clip. Es un gestor de portapapeles y lo que nos permite es tener un portapapeles que funcione en segundo plano. Por tanto, no tenemos que estar constantemente copiando y pegando, sino que simplemente deslizando con la notificación hacia abajo vamos a poder confirmar que queremos pegarlo en el portapapeles, para así mantener un montón de contenido ahí en el portapapeles y poder copiar y pegarlo en cualquier aplicación. Que conste que esta aplicación, esta segunda aplicación, requiere de una donación mínima de 1 euro para poder instalarse. Es un tipo de fórmula que, por cierto, no era posible en la App Store y ahora sí. De hecho, te tienes que suscribir al Patreon para poder instalar finalmente esta aplicación. Yo lo he hecho simplemente para poder probarla, pero creo que tampoco de momento merece mucho la pena, a no ser que te dediques a copiar y pegar constantemente en tu iPhone. Que conste que los creadores también han dicho que una vez vean que funciona sin problemas la instalación, la propia tienda, van a ir agregando diferentes aplicaciones a la propia tienda que nosotros tendremos acceso. Algunas de estas aplicaciones, ya lo ha dicho el creador, podrían ser UTM, una máquina virtual con todas las funciones para iOS y iPadOS. Otra aplicación que se llama AltOS, una aplicación que recrea iOS 4 construida completamente en Swift UI. También otra aplicación que sería Kotoba, que es literalmente un diccionario integrado de iOS reempaquetado en una aplicación independiente y fácil de usar. Pero la verdadera pregunta ¿es todo esto realmente seguro? Pues todo va a depender de la tienda. En este caso, como veis, estamos hablando de AltStore, de un desarrollador con mucha experiencia, confiable, cuya aplicación es de código abierto y por lo tanto parece todo bastante transparente. Por otro lado, deciros que Apple ha verificado esta tienda y cada aplicación ha pasado por un proceso de aprobación de unos requisitos mínimos. Mucha gente se estará preguntando, vale Manu, pero ¿puedo instalar Spotify Premium APK? Pues no, ni ahora ni en el futuro con tiendas alternativas, y que sepas que el formato APK tampoco está disponible en iPhone, por tanto no podrías de todas formas. Eso sí, tiene sus cosas negativas. Para empezar, la privacidad. Esto es algo que ahora va a depender de la tienda alternativa. Como bien nos dice Apple, en las políticas de privacidad de la AltStore podéis encontrar mucha más información y también la poca aceptación. Probablemente esto lo sepáis, pero después de todos los pasos que hemos dado, a muchos de vosotros os ha dado incluso pereza instalar estas tiendas alternativas debido al proceso tan largo de instalación. Pues esto es algo que puede pasar y creo que es algo negativo. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. No sé qué pensáis vosotros, decídmelo en los comentarios si os gusta que entre nuevas tiendas de aplicaciones o que simplemente vais a seguir con la App Store y ya está. Ya os digo los pros, los contras y ya vosotros decidís qué es lo que vais a hacer. Así que muchísimas gracias, suscribiros que me ayuda muchísimo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!